Miguel Zumaquero, buenos días y feliz año. Iñaki, feliz año. Como encantado. no nos hemos visto en antena todavía en este 2026, pues que vaya todo muy bien. Un año que ha empezado genial para el equipo de Zumaquero Abogados. De la mejor forma posible, con la peque de la compañera Ainhoa Y José Manuel, exacto. Que el otro día yo no sabía su nombre, le mandamos un saludito. Un abrazo Alma, muy fuerte. que ya es un alma más del equipo. Quién Exactamente. sabe si dentro de unos años tendrás una abogada en prácticas en el despacho, ¿no? Poco a poco. Desde luego con su mamá tiene un gran ejemplo. Sí, ¿no? Pues le mandamos un saludito a Ainhoa, a José Manuel y a Alma, a los que les deseamos pues que lo disfruten muchísimo y que Alma crezca sana y educada en valores, que así será. Bueno, hoy traemos un tema que en principio no nos tiene que dar ningún pudor hablar de él, porque es un asunto que está en la sociedad española, bueno, y en la sociedad mundial, porque evidentemente siempre nos vamos a poner al lado de las víctimas. Eso que lo tenga todo el mundo claro. Ayer con el tema de Julio Iglesias lo comentaba yo, que a estas alturas creo que nadie tendrá ninguna duda de que siempre vamos a estar al lado de las víctimas y especialmente de las mujeres que son asesinadas por sus parejas, por sus maridos, etcétera, etcétera. Ayer recordaréis que estuvimos hablando de los celos en la sección con Teresa Jiménez de Miguel, que en algunos casos son los que provocan esas reacciones violentas que desgraciadamente acaban con la vida de algunas mujeres, y con tan solo 14 días de enero ya el Ministerio de Igualdad contabiliza 4 mujeres presuntamente asesinadas a manos de sus maridos, parejas, etcétera. Que nadie tenga nada, que siempre vamos a estar al lado de las víctimas. Pero también entre la sociedad española hay un poquito de estupor por que las leyes actualmente, leyes que se han hecho precisamente para intentar atajar esta lacra que es la violencia machista, pues son bastante injustas en algunos casos con los hombres. Y por eso hoy vamos a hablar de las denuncias de violencia de género contra un hombre. Un tema, Luis Miguel, que puede llegar a ser delicado, pero que hay que afrontar con valentía jurídica, ¿no? Hay que hablarlo con normalidad, porque se genera un problema. Habrá gente que le moleste, pues tendrá que aguantarse, porque es un problema que tenemos en la sociedad y está generando muchísimos problemas a la mitad de la población y no está solucionando lo que debería solucionar. Sí, porque en su día, pues todos estos protocolos de los que vamos a hablar ahora se crearon para proteger a la mujer. El problema es que se ha demostrado, y esto no es opinión, esto es información, las estadísticas dicen que un porcentaje de esas denuncias de violencia de género contra un hombre han resultado ser falsas, lo que muchas veces implica la pena del telediario. Ahora mismo tenemos el caso de Julio Iglesias. No sabemos si la Audiencia Nacional, que creo que ha abierto diligencias, determinará en su día que estas dos denunciantes tienen pruebas suficientes como para condenar a Julio Iglesias. Pero de momento, la pena del telediario, políticos y sociedad incluida, ya la tiene. Exactamente. Sí que parece, porque no hay ningún tipo que yo estaba investigando y documentos no hay identidad de las personas que denuncian, me da la impresión de que son de estas anónimas, no hay ningún dato sólido, no hay nada sobre lo que a lo que agarrarse. Sin embargo, ya se está poniendo en cuestión la honorabilidad y la profesionalidad e intentando cancelar a una persona, lo cual, en mi opinión, pues es grave. Bueno, pues el caso de Julio Iglesias, que vuelvo a repetir, será la justicia la que tenga que decidir si es o no culpable de esos delitos
por los que esas dos ex empleadas lo han denunciado. Julio Iglesias está en su casa. Sí. Quiero decir, no ha sido detenido, ni arrestado, ni nada similar. ¿Por qué? Vamos a ver, existe un protocolo a tenor del cual, cuando se presenta una denuncia en la Guardia Civil o en la Policía Nacional o en el donde corresponda, o cuando se ha asistido a un episodio violento y ha tenido que asistir una patrulla, entonces en ese caso sí que se procede a la detención y bueno, pues todo el procedimiento que sigue posteriormente. Siempre es así, es en la mayoría de los casos, pero no necesariamente siempre. Cuando se plantea una situación donde, por ejemplo, se presenta una denuncia escrita al juzgado o se habla de hechos que sucedieron hace tiempo, como es el caso, donde ya no hay una situación de peligro o de supuesto peligro real, no necesariamente se procede a la detención. El juzgado puede acordar, vamos a abrir, como en este caso, unas diligencias muy preliminares, vamos a investigar si hay algo de donde rascar o no, y a partir de ahí llamaremos a declarar a este señor. Y si se deduce que hay peligro para las denunciantes, pues en ese caso sí se procedería a la detención. Pero en este caso no se dan esos requisitos. Bueno, pues vamos a esos casos concretos. Supongamos que al juzgado... la denuncia inicial hay que ponerla en la Guardia Civil, supongo, ¿no? A ver, puede suceder... Vamos a ponernos en el caso de que haya una mujer que haya tenido, que tenga un problema de violencia de género. Nos ponemos ahora en la piel de ellas. Sí. ¿Dónde hay que denunciar, independientemente de ese número anónimo del Ministerio de Igualdad? Pero la denuncia física... ¿Dónde hay que ponerla? La denuncia se pone aquí en Torrevieja en la Guardia Civil. En la Guardia Civil. Ahora bien, puede suceder que, como sucede en muchísimos casos, que pues la pareja empieza a discutir en su casa, los vecinos lo oyen y son ellos los que llaman a la policía. En ese caso se desarrolla el procedimiento, pero no necesariamente con denuncia de ella. Si ella quiere posteriormente, la interpone. Bueno, pues supongamos que ya hay... repito, una denuncia en firme. Actualmente, ¿el protocolo contra el hombre cuál es? Pues inmediatamente se procede a su detención. Se procede a su detención al margen de, en un 99,9% de los casos. Tiene que pasar la noche, al menos una noche en el calabozo, y al día siguiente pasaría a disposición judicial al juzgado de violencia de género. Pero, evidentemente, para que se ponga en marcha ese protocolo, supongo que tendrá que haber alguna prueba, creo que se llama indiciaria, de que se ha cometido un delito. La mera denuncia de la mujer es suficiente para que se proceda a la detención. Sin ninguna otra prueba palpable o, como digo, sin ningún indicio. Sin ningún otro indicio que la mera denuncia de la mujer. Bueno, luego hablaremos porque un oyente me está escribiendo contándome un caso que y también, lógicamente, le voy a preguntar a Luis Miguel Zumaquero, de Zumaquero Abogados, por esta cuestión. De momento ya te quedas un poco con la sensación de desprotección. Exactamente. Porque no es solamente la detención, es que es todo lo que viene posteriormente. Una detención es algo muy duro. Y simplemente para poder pasar de disposición judicial y que el juez lleve a cabo las actuaciones correspondientes y se proceda como se tiene que proceder, hay que necesariamente pasar por ese mal trago de la detención con todo lo que ello implica. Bueno, pues esto es información, ¿eh? Esto no es opinión, esto es información de un abogado de cómo están las cosas. Bien, la orden de alejamiento o orden de protección, ¿en qué casos se ejecuta? Ahí sí hay un filtro mayor, pero
al final es queda bastante a criterio del juez. Normalmente la situación es que cuando se interpone una denuncia por violencia de género y el hombre pasa a disposición judicial, puede darse, como se da en muchos casos, que es pues una familia. Y bueno, pues la mujer dice, oiga, este señor pues me ha agredido, me ha insultado o ha hecho lo que ella tenga a bien decir. Entonces el juez, en aras de proteger a la mujer, puede adoptar unas medidas mientras o se celebra juicio o se llega a un acuerdo. Si esas medidas implican necesariamente una orden de alejamiento, una orden de prohibición de comunicación y, por supuesto, la salida del padre, o sea, del hombre de la vivienda. Y en otros casos puede conllevar, que cada vez sucede más, la suspensión del régimen de visitas, o sea, de una visita con los hijos. Es decir, el padre... En el caso de que haya hijos, el padre queda inmediatamente apartado del contacto con sus hijos. Y se dan situaciones brutales en las cuales el padre, mientras se sustancia el procedimiento, pues se tira años sin ver a sus hijos. Quiero suponer que cuando se determina una orden de alejamiento, una orden de protección o expulsión del domicilio, es porque ya sí que el juez o la jueza encargado del caso sí que encuentra ya indicios sólidos para tomar esa decisión, ¿no? Bueno, queda muy a criterio del juez. Normalmente, según mi experiencia, sí que es necesaria al menos un parte de lesiones, que tampoco es que nos dé grandes pistas, porque un parte de lesiones es lo que es. Un parte de lesiones, es común ver que la mujer, pues por ejemplo, tiene agarrones en los brazos y es porque el hombre intentaba defenderse de una agresión de ella. Bueno, pues eso ya es suficiente para echar al hombre de la casa. Entonces, ¿tiene que haber más indicios? Sí, pero según criterio exclusivo de su señoría. Si su señoría entiende que con la declaración de ella es suficiente, dicta las medidas que entienda oportunas. Y luego ya vete a recurrir, pero ya están dictadas las medidas y ya te has metido en un procedimiento, estando tú fuera de casa, sin ver a tus hijos, teniendo probablemente que pasar una pensión, en fin, pues ya... digamos, política de hechos consumados. Bueno, volvemos a, por si alguien se ha incorporado ahora, volvemos a reiterar que, por supuesto, nuestra prioridad, creo que Luis Miguel Zumaquero la comparte, es que todas las medidas o todas las políticas encaminadas a la protección de la mujer se cumplan, pero sin, evidentemente, victimizar a hombres que por motivos que solo algunas mujeres saben, son denunciados de una forma absolutamente fraudulenta. Y luego hablaremos de las consecuencias que no tiene precisamente el denunciar a una persona y que tras el proceso judicial fallen en su contra. Luego hablaremos de eso. ¿Qué son las convivencias mínimas? Que también creo que en la práctica pueden servir como de alegato para la expulsión del domicilio del hombre. Sí, vamos a ver, lo que suele suceder, no digo que sea en general, pero bueno, suele darse y los abogados que estamos defendiendo al hombre tenemos que tener muy en cuenta, es que se hace a veces la triquiñuela de que, claro, si se dicta una orden de protección, la mujer se va a quedar en el domicilio. Entonces, muchas mujeres lo que hacen es, sin estar conviviendo con él, buscan la circunstancia de a lo mejor quedarse una noche o haber ido habitualmente a la casa o simplemente decir que en la declaración, en la denuncia, que ella vive ahí, para intentar quedarse en el domicilio del hombre. Entonces, es importante que los abogados que estamos defendiendo al hombre llevemos mucho cuidado con eso, porque, entre otras cosas, la prueba
Aportar documentación es muy complicado, porque, claro, él ha salido de su casa desposado. No tenemos documentación a disposición nuestra, no podemos acreditar que vivimos solos, no podemos, tenemos a lo mejor el teléfono de algún testigo. La defensa es compleja. Entonces, muchas veces, a eso es a lo que nos referimos cuando se pretende torticeramente expulsar del domicilio al hombre y quedarse la mujer. Bueno, pues repito que estamos analizando lo que actualmente dice la ley en el momento en el que un hombre recibe una denuncia por violencia de género. Además de la expulsión del domicilio al hombre, oye, te voy a hacer una pregunta que no te la he hecho. ¿Esto mismo se aplica a una mujer denunciada? No. De hecho, el juzgado de violencia contra la mujer es solo para la mujer. Es decir, ahí solamente se juzga a hombres. Si son pareja del mismo sexo, se van al juzgado de instrucción correspondiente. Si no son la circunstancia de que el denunciado sea hombre, se van a otro juzgado. Solamente se juzgan hombres. O sea, si hay algún hombre que nos está escuchando, que por casualidad... bueno, porque además como tenemos esta fama de machirulos que tenemos, igual alguien a quien le pega a su mujer o su pareja, pues por no visibilizarlo no denuncia. En el caso de que, en el hipotético caso de que yo tuviera pareja y me estuviera maltratando psíquica o físicamente, tengo que ir al juzgado de instrucción. Tú tienes que ir a la Guardia Civil. Bueno, a la Guardia Civil. Y a mí se me deriva mi caso no va a ese juzgado de... Te cuento lo que pasaría. Tú vas a la Guardia Civil y dices, oiga, es que resulta que mi pareja me ha agredido o me está pegando. Suele suceder, no, siempre la van a llamar a ella. Y si ella dice que es que en realidad quien me pega es él, tú te vas a quedar detenido. Y entonces pasará el asunto a el juzgado de violencia contra la mujer. Y luego ya demuestra que es mentira. Bueno, pues así están las cosas. Y repito, esto no es opinión. Esto es información de alguien que trabaja constantemente con casos de violencia de género en ambos sentidos. Porque hablabas tú de la protección del hombre, pero también Zumaquero Abogados... y otro día, si queréis, hablamos de ello, también con todas las pruebas y contundencia que merece, defiende a las mujeres que sí, que realmente sean víctimas de violencia de género. Oye, hablábamos que puede haber una expulsión inmediata del domicilio conyugal. Y estoy leyendo una cosa aquí que me deja también ojiplático. Al hombre solo se le permite recoger los enseres básicos. El resto queda dentro de la vivienda. Exacto. O sea, una vez que si yo tengo pertenencias que puedo demostrar que son valiosas y que son mías, que no pertenecen a la pareja, ni mucho menos que, yo qué sé, pues la cruz de la primera comunión, que tiene más valor sentimental que matístico, pero que me la quiero llevar, no, eso no es un enser básico. No, lo que sucede es cuando se ha dictado una orden de protección, el hombre ya tiene prohibido acercarse al domicilio y a la mujer se queda en el domicilio. Bien, lo que se hace es que se da pues un mandamiento a la Guardia Civil para que acompañe a la Guardia Civil a ese hombre a su casa. Claro, no puede, le dan pues un tiempo muy escueto para sacar los enseres más básicos, es decir, un poco de ropa, un poco de tal, en fin, insisto, lo más básico. Ten en cuenta que en ese tiempo la mujer ha estado sola en casa.
todos los enseres de él, pues generalmente ya no están en acceso de él, ya no está la documentación importante, ya si hay dinero o si hay una caja fuerte o si hay todo eso, generalmente suele desaparecer. Entonces, ante la sospecha de que un hombre pueda verse ante este problema, mi recomendación es que ponga a salvo cosas importantes y delicadas. Bueno, pues así está la cosa y así lo está contando hoy Luis Miguel Zumaquero de Zumaquero Abogados. Estaba pensando yo, ¿esto cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo puede existir esta indefensión? A ver, ante un procedimiento de estos pueden pasar dos cosas. Denuncia, detención, pasamos al juzgado de violencia. Y ahí se practican unas diligencias, normalmente, generalmente pasa a procedimiento urgente, diligencias urgentes que se llaman, y se le ofrece al hombre la posibilidad de llegar a un acuerdo que le rebajaría la pena en 1/3. Entonces, el fiscal propone... oye, pues yo te propongo que en base a lo que yo veo, pues no sé, pues una pena, la pena que corresponda de multa o de prisión que se suspende, y eso lleva las medidas de alejamiento durante 1 año y aparejadas también las civiles con respecto a los hijos. Si el hombre se conforma, bueno, pues ya sabe que tiene 1/3 en la reducción y ya hay sentencia en ese momento. Con lo cual, lo que se empieza a aplicar ahí ya no son medidas cautelares, sino que es pena de alejamiento, que puede durar lo que dure. Por otro lado, ¿qué puede suceder? Oiga, yo no me conformo, porque yo no he hecho nada. Entonces, vámonos a un juicio. Bueno, pues el juzgado señalará un juicio varios meses después, y durante ese tiempo, el juez... O sea, se mantienen las medidas cautelares que se han adoptado en un primer momento. Y una vez que se celebra el juicio, si el hombre sale absuelto, pues todo vuelve a la normalidad, y si sale condenado, esas medidas de alejamiento y de protección pues se mantendrán hasta la pena que haya establecido su señoría. Bueno, pues vamos a ver qué otras consecuencias conlleva una denuncia de violencia de género contra un hombre en España a 2026. Suspensión del régimen de visitas. ¿En qué momento puede acordarse? Se puede adoptar o de medida o de forma cautelar, como estábamos comentando, o en sentencia. O sea, en cualquier momento. Y si hablábamos antes de la pena del telediario a Julio Iglesias, evidentemente, en el momento en el que un hombre se sepa que ha sido detenido, que ha sido denunciado, pues lo primero que vamos a hacer, excepto que tengamos mucho conocimiento de esa pareja, de ese matrimonio, de esa convivencia, y tengamos argumentos sólidos para decir, eso es imposible, lo que está claro que esa denuncia ya le va a limitar laboral, profesionalmente, lo vamos a estigmatizar socialmente, etcétera, etcétera. Bueno, el ejemplo más claro, ahora estamos hablando de Julio Iglesias, pero ¿tú te acuerdas de Plácido Domingo? ¿Qué pasó con Plácido Domingo? Nadie se acuerda. No. Pues no se abrió ni procedimiento contra él, y la carrera ya se la han hundido. En el caso de Plácido Domingo, de lo que tanto se habló, que también era otro monstruo... ni procedimiento. No se abrió procedimiento. Ni procedimiento. Y él ya salió... ya salió diciendo que ya dejaron de llamarlo, dejaron de contratarlo, entonces todo fue noticia, igual que va a pasar con Julio Iglesias, todo fue noticia, pero cuando se archive, pues nadie se acordará y él ya quedará como un maltratador. Eso no es información, eso es opinión, lo de que igual que va a pasar con Julio Iglesias. Tú, por lo que has podido detectar, crees que no es tan sólida la denuncia, ¿no? Tu impresión a título personal. Mi impresión, lo que yo he podido investigar es que hay una investigación en fase muy previa, muy embrionaria, en la Audiencia Nacional,
pero no se sabe nada de ningún ni de las denunciantes ni de, en fin, pues no se sabe nada de nada. A mí lo que me sigue llamando la atención, y esto puede ser un indicio, es que igual que las televisiones están haciendo programas especiales y no dejan de hablar del tema, las principales portadas de la prensa española, El País, ABC, El Mundo y La Razón, ni ayer ni hoy han llevado a su portada el tema Julio Iglesias, con lo cual, y ahí también hay muy buenos periodistas de investigación y muy buenos asesores jurídicos, y a mí eso es lo que me tiene un poco extrañado, es decir, ¿por qué las 4 cabeceras principales de nuestro país en su portada no han tratado el tema Julio Iglesias? Pero bueno, como defendí ayer y antes de ayer y defiendo hoy, si ha hecho algo que es objeto de que tenga que pasar, tenga que ir a juicio y condenarlo, hágase. Pero cuidadito, porque algo en principio no cuadra en el caso Iglesias. Bueno, seguimos. Hay un caso también que afecta en este caso a un deportista de élite, a Ilia Topuria. ¿Qué ha pasado en el caso Topuria? Pues mira, lo que ha pasado es, se ha visto bastante claro lo que sucede aquí. Tenemos que tener en cuenta que de lo que hablamos es un divorcio normal, se están divorciando. ¿Qué ha pasado? Que lo está instruyendo un juzgado de violencia de género, el de Móstoles. ¿Por qué un divorcio? ¿Por qué unas medidas que en este caso solamente se está hablando de si se permitía viajar al extranjero a la madre con la menor, se tiene que encargar un juzgado de violencia de género y no un juzgado de familia o un juzgado de civil? Bueno, pues por el simple hecho de que ella interpuso una denuncia por unos supuestos malos tratos, que tampoco está claro lo que sucedió ahí, y entonces es el juzgado de violencia de género el que conoce de todo el procedimiento. Y en este caso es un juzgado de violencia de género, no el especialista, que es el de familia, que en mi opinión es el que debería encargarse de eso, el que está tomando decisiones muy técnicas sobre, en este caso, por ejemplo, la salida de un menor al extranjero. Entonces, lo que es importante saber de esto es que un divorcio o un asunto en el que tienen que ver los hijos o la casa o la pensión, si existe denuncia previa y se puede vincular esa situación de supuesta violencia al divorcio, va a ser el juzgado de violencia quien se encargue de gestionar ese procedimiento. Y eso es lo que le ha pasado a Ilia Topuria, pero el juez decidió que no le permitía a la madre salir de España sin el consentimiento del padre. Me estaba recordando porque me están llegando muchos mensajes de mujeres, muchos mensajes de mujeres recordando casos reales que conocen y en este caso también casos mediáticos. Por aquí, por ejemplo, me recuerdan que a David Bustamante también en su día le acusaron de malos tratos y luego quedó todo en agua de borrajas, ¿no? Y hay otra oyente que me está contando el caso de una persona que trabajaba en una institución, fue conocedor de que su mujer le estaba engañando. En una discusión que tuvo con ella, le dijo hija de tal, ¿vale? No hubo agresión, sino un insulto, hubo agresión verbal, vamos a decirlo así. Ella lo denunció por violencia doméstica, era al calabozo automáticamente y a lo que ella quiso, porque con antecedentes penales no puedes trabajar en ese tipo de instituciones. Dice, fíjate cómo te arruinan la vida después de que él, en este caso, haya sido el afectado por la infidelidad. Hay casos reales. Hay casos sangrantes. Y también al principio de la conversación me decían de otro caso en la que después de que el hombre pasara por todo el protocolo que tú has comentado, se demostró que era una falsa denuncia. ¿Y qué ha pasado con ella? Absolutamente nada. No solamente eso,
sino que además, eso me ha pasado a mí, se ha dado la circunstancia de un tema de estos de violencia, y en la declaración se celebra una declaración delante de su señoría y bueno, pues se practica un interrogatorio bien estructurado y ella reconoce primero que lo que dijo en un primer momento, en dos ocasiones anteriormente no era cierto, se le pilla en las mentiras y además que era ella quien le había agredido a él. El juez archiva. Entonces nosotros nos dirigimos contra ella en otro procedimiento y el fiscal informó en contra. O sea, ni contra la agresión que ella había reconocido que le había practicado contra él, ni por la denuncia falsa que ella le había reconocido. O sea, es muy complicado llevar un procedimiento adelante de denuncia falsa en estas condiciones. ¿Tiene costes judiciales poner una denuncia? Una denuncia no tiene costes porque se encarga el Estado de ponerte el abogado, de ponerte al psicólogo, de darte una paga en su caso. ¿En ambos casos o solo en el caso de violencia de género siempre contra la mujer? En un procedimiento penal siempre tienes abogado de oficios y siempre no se puede llevar a cabo un procedimiento penal sin un abogado defendiéndote, siempre. En ambos casos, una denuncia de una mujer o una denuncia de un hombre, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues ahora llega el tema, porque podríamos hablar de las pruebas, que como decíamos antes, a veces, pues no hay ni indicios, pero como el protocolo dice lo que dice, pues te puedes ver metido en un problema sin ser consecuente de que eso es así. Recomendaciones para aquella persona, en este caso hombres, de lo que estamos hablando hoy, que consideren o que estén en perfecto conocimiento de que les están intentando acusar sin pruebas una denuncia falsa, es decir, que les están metiendo en un problema muy serio. ¿Qué deben hacer? Bueno, lo primero es contactar con un abogado, porque suele suceder que te llama la Guardia Civil, cuando ya se ha interpuesto la denuncia, te llama la Guardia Civil y te dicen, oye, vente al cuartel, en fin, pues vente, que tenemos que hablar, que no pasa nada, tal. Bueno, pues te vas a quedar detenido. Lo normal es, incluso cuando ya hay una situación muy tensa, donde hay sospechas de que tu pareja puede acabar interponiéndote una denuncia, en ese momento es cuando debes contactar con un abogado para, digamos, ir preparando el camino en el supuesto en el que suceda y no nos encontremos en el último momento improvisando. Sobre todo si ya ha llamado a la Guardia Civil, es decir, no acudir a la Guardia Civil a pecho descubierto, sin estar asesorado y sin un abogado que por lo menos te indique cómo puede estar la situación. Vale, tenemos por ahí algún teléfono que está... No, digo que había un teléfono que estaba lanzando la señal esa, pero bueno, se ha cortado ya. Se ha quitado de momento la señal. Es decir, que también el hombre tiene que ser consciente, igual que cualquier mujer, evidentemente, que tiene que actuar rápido, con celeridad. Exactamente. No como en el caso de los ocupas, ¿no? Hay que actuar, de lo que un día hablaremos, por cierto. Hay que actuar con celeridad. Hay que ser muy rápido, porque estos son situaciones en las que, como siempre digo, política de hechos consumados. O sea, el momento en que te metes en el procedimiento ya has perdido. Hay que meterse en el procedimiento estableciendo una estrategia clara para que el tiempo no corra en tu favor. Vale, y en el caso de que es que has dicho algo antes con respecto a que te dejan sin acceso al domicilio y sin acceso a tu patrimonio, al que puedes acreditar que es tuyo personal, pues quizás lo que habrá que hacer es tener un poco de cautela y, aunque estés enamoradísima o enamoradísimo de esa persona, decir, bueno, por si acaso la vida da un vuelco de 180 grados, voy a poner a salvo mi patrimonio, que nadie está exento de
de que le pueda pasar esto, ¿no? Pues es triste tener que estar viviendo así, pero sí, tenemos que dar esa recomendación, la verdad. Pues ahora sí que vamos a recordar dónde está Zumaquero Abogados y cuál es vuestro teléfono de contacto. Pues nosotros estamos en Ramón Gallud 48, en Torrevieja, enfrente de la Glorieta, y nuestro teléfono es el 611-152-173. Y bueno, para cualquier circunstancia, cualquier duda, cualquier historia, se nos puede contactar ahí. Me están contando por aquí algo que, bueno, tiene el valor que tiene pues una persona que nos escribe y que probablemente lo habrá leído o habrá visto algún documental y que te lo voy a trasladar por si tú sabes algo de esto. Me dice que están floreciendo casos de violencia de género entre amigos que se hacen pasar por pareja, que lo pactan todo para que al final ellas cobren una paga, tengan beneficios sociales, fiscales, pero claro, el problema es que ese amigo puede acabar en prisión, ¿no? Tiene toda la razón esa persona. ¿Tiene toda la razón? Sí, ¿Sí? se está haciendo y es muy habitual. Ya, pero las consecuencias para él es acabar en prisión o una orden de alejamiento. La orden de alejamiento y una pena que se suspende. O sea, la pena no ingresa en prisión. Al ser menos de 2 años y al no contar con antecedentes, la pena se suspende. Y la orden de alejamiento, pues bueno, pues la cumplirán o no. Pero sí que es verdad que tendría la mujer en este caso tendría acceso a documentación si está de forma irregular en España, a una pensión, a desgravaciones fiscales, en fin, a un montón de prebendas. Bueno, pues ya hablaremos otro día, si queréis, de qué ocurre con el maltrato económico, porque me está diciendo una oyente, ¿qué pasa con... ella considera que también debe ser o es un delito grave el maltrato económico, que te endeudan los exmaridos de por vida. A ver, maltrato económico, sí, vamos a ver, ahí lo que sucede es cuando supongo que se referirá a esto, cuando un padre, un progenitor, deja de pagar la pensión, en este caso tiene una pena, por un lado se le pueden embargar los bienes y por otro lado incluso es un delito de abandono de familia y puede ir a prisión. También es cierto que tiene razón ella en que no es lo ágil que debería de ser. Sí, aquí también debe haber falsificación de firmas. Es un caso para estudiarlo. Casi si no ha prescrito, que yo no sé este tipo de casos si prescriben o no, pues si queréis consultar con Zumaquero Abogados, pasaros por allí. Recordar que bueno, os van a atender, con decir que sois Onda Azulers, os van a atender enseguida y os van a dar la primera impresión sobre vuestro caso. Recordando que también la primera visita, si quieres conocer todos los detalles de la ley de segunda oportunidad, sigue siendo gratuita durante este 2026. Luis. Sí, efectivamente. Nosotros somos especialistas en ley de segunda oportunidad y bueno, pues la verdad es que es una herramienta que no todo el mundo conoce, pero que es muy útil. Y bueno, pues ante una situación de deudas que vemos que no se pueden remontar y que por muchas vueltas que le demos, bueno, pues no se puede afrontar. La primera consulta en nuestro despacho es gratuita y si hay viabilidad, pues oye, adelante. Pues lo dicho, recordar Zumaquero Abogados para este tema y para muchos otros, porque tenemos a lo largo de este año tenemos muchas cosas de las que hablar, Tenemos que hablar de la ocupación, tenemos que recordar qué es esa ley de segunda oportunidad, también cómo facilitar un divorcio antes de llegar a una situación in extremis, que a veces un abogado o abogada te puede facilitar que una relación se termine de una forma, diríamos, amistosa, y sin tener que llegar a situaciones en las que finalmente se vulneren al final los derechos de los niños, que esa es otra. Exacto.